Hoy día vamos a revisar lo que es fundamentalmente el movimiento de rotación y la aplicación que tiene este movimiento de rotación en sistema de transmisión de movimiento, con mecanismos que se manejan en función de rotación de algunos elementos. Para eso voy a partir primero haciendo un pequeño repaso de algunas guías que a lo mejor algunos de ustedes ya las vieron, pero no está de más que las revisamos rápidamente. Y enseguida voy a pasar a un apunte que les mandé anoche respecto a sistemas de transmisión de movimiento, fundamentalmente en rotación. Ese es el apunte que les mandé. Este lo voy a escribir más adelante, porque me interesa que primero nos repasemos el tema que vimos hace 15 días atrás. En este movimiento, en la guía número 4 de esta unidad, la unidad 3, yo les puse algunos ejemplos y les voy a repasar algunas de las situaciones que creo que son importantes que ustedes recuerden. Tenemos un elemento que está rotando en torno al punto O. Cuando hablamos de rotación, tienen que recordar cosas muy fáciles. Primero, que se aplican las relaciones que ustedes ya vieron en física para un cuerpo en rotación, que son fundamentalmente coordenadas normal tangencial. En cuanto a aceleración. En cuanto a velocidad, la rotación es un caso muy fácil de entender, porque en este caso lo que nosotros tenemos es elementos que rotan en torno a un punto. Por lo tanto, la velocidad de cualquier punto es tangente a una circunferencia. Porque claro, si me dicen, ¿cuál es el movimiento de la partícula B de este cuerpo? Bueno, describe una trayectoria circular en torno al punto O, es decir, una circunferencia. ¿Cuál es la velocidad del punto B? Bueno, tangente a esa circunferencia. Y más fácil, diría yo, perpendicular al radio. Aquí tenemos el radio OB, y la velocidad de B es perpendicular al radio OB, siempre. Si les preguntan por la velocidad del punto A, muy fácil. La velocidad de A es perpendicular al radio OA. En rotación siempre es así. La otra cosa importante, recordemos, cuando vimos esto hace, yo diría, 2 semanas atrás, los cuerpos en rotación, teóricamente y demostrado, todas sus líneas, cualquier línea de este cuerpo, tiene una velocidad angular y tiene una aceleración angular. Y es única para todo el cuerpo. Es decir, todas las líneas del cuerpo tienen la misma velocidad angular y la misma aceleración angular. Si llegan a tener una de las dos, porque obviamente si yo tengo que la velocidad angular es constante, el alfa es 0. También hay casos cuando parte el movimiento que omega es 0 y tiene alfa. Eso es cuando se inicia un movimiento de rotación. No existe velocidad inicial, porque está detenido. Existe aceleración inicial. Pero son situaciones particulares. Entonces, en este caso, si nosotros realizamos el punto B, la velocidad de B, ya lo comenté, va a ser perpendicular al radio OB. Y además, el sentido está dado por el omega. El omega en este caso es antihorario, por lo tanto la velocidad de B es hacia arriba. ¿Qué pasa con la aceleración de B? La aceleración de B, en general, tiene dos aceleraciones. Sí, perdón, una sola, pero que tiene dos componentes. La componente normal y la componente tangencial. La tangencial es colineal con la velocidad en el movimiento circular. Ahora, la aceleración tangencial, su sentido depende de alfa. En este caso, si alfa es horario, la aceleración tangencial de B es hacia acá.
porque está orientado según el alfa. La aceleración normal no. La aceleración normal siempre va a ser hacia el centro de giro. Siempre. En todos los casos. Aquí no hay donde equivocarse. La aceleración normal está dibujada sobre el radio hacia el centro. Sobre el radio V hacia el centro. Estos son los elementos que ustedes habitualmente van a encontrar. O la suma de estas dos aceleraciones. Es decir, la aceleración de V no es ni esa, es la suma de estas dos. A no ser que sea un caso particular donde esta valga cero, y en ese caso la aceleración de V será solamente esta. Esos son casos particulares. Eso es lo que yo les quería acotar y reforzar respecto al movimiento de rotación. Yo los invito a que repasen estos problemas y acuérdense de estas formulitas, que son muy fáciles. Primero, que la aceleración normal es el radio por omega cuadrado. La aceleración tangencial es R por alfa. Ahora, en vez de esta ecuación podríamos usar otra. La velocidad v del punto al cuadrado partido por el radio. V cuadrado partido por el radio. Esos son componentes normales. Repito, componentes normales, no componentes radial transversal. Hago la observación, porque en la tarea, en un problema normal radial transversal, algunos alumnos usaron V cuadrado partido por el radio. Eso no corresponde. V cuadrado partido por el radio es para componentes normal tangencial. Y si es en coordenadas polares solamente cuando es un círculo. Un círculo analizado en coordenadas polares, no una espiral. Le hago la observación porque ahí en la tarea algunos alumnos cometieron el error de usar V cuadrado partido por radio en una espiral. Este V cuadrado partido por radio solo sirve en un círculo. Les refuerzo eso para que no tengan dificultades a futuro. Ya se fijan, aquí está calculada la aceleración total del punto B, que es la raíz de los cuadrados de las componentes. La velocidad es R por omega. En este otro caso, ya podríamos empezar a hablar de un primer sistema de transmisión del movimiento. Este cable, que se mueve para allá, que también podría ser una polea o una correa de una polea, permite levantar este peso o mover este peso verticalmente, ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿De qué va a depender? De cómo gire este tambor donde está amarrado el cable del peso y donde actúa este cable o esta correa que hace girar el tambor. En este caso, el giro en el sentido horario me dan la velocidad del punto C. La velocidad de este cable o de esta correa se transmite en todos estos puntos igual, y por tanto la velocidad del punto D en contacto con la rueda es la misma velocidad del cable. Exactamente la misma. Por tanto, si yo tengo la velocidad D, puedo despejar y calcular la velocidad angular de esto. Está puesta acá. Radio por omega, despejo el omega, tengo la velocidad angular, tengo la aceleración tangencial de C, que es la misma de D, aceleración tangencial, R por alfa, despejo el alfa. Y obtengo entonces la velocidad angular y la aceleración angular que tiene este disco o este tambor en el momento en que me dan los datos, el momento inicial, digamos en el tiempo cero. Indudablemente que cuando el tiempo cambia y la aceleración esta se mantiene constante, usamos las ecuaciones del movimiento de rotación para aceleración constante. Estas formulitas ustedes las van a encontrar en los libros,
en cualquiera de los dos textos que yo les recomendé, están las ecuaciones del movimiento circular para aceleración constante. Estas ecuaciones son absolutamente semejantes con las del movimiento rectilíneo. Estas deberían ustedes tenerlas en un formulario. Rescaten esas fórmulas porque las van a ocupar de todas maneras. Movimiento circular con velocidad constante y aceleración constante. No lo vamos a hacer con aceleraciones variables porque si no va a tener que estar en problemas con integrales, en términos matemáticos, que a lo mejor se les va a complicar. Aquí no hay que usar ninguna integral, hay que usar las fórmulas, obviamente que bien aplicadas, como corresponde. Es suficiente para resolver los problemas que nos interesan. Yo los invito a que realicen este ejercicio, porque es interesante. En este caso permite entonces determinar cuánto se movió este peso en un cierto tiempo, cuando esto giró un cierto ángulo, en un cierto tiempo. Este peso se movió hacia arriba, una cierta distancia, y se puede calcular esa distancia, de acuerdo al ángulo que giró esto. El ángulo que giró eso tiene que ver con la relación que hay entre el radio, un arco girado y esta longitud, porque la longitud del arco girado es igual a la distancia que recorre esto. Claro, porque si yo trazo un arco aquí, esa longitud de arco va a ser igual a lo que se va a mover este punto cuando esto gira. Si gira de aquí hasta acá, un cuarto de circunferencia, este punto B va a subir un cuarto de circunferencia. Nosotros sabemos que la longitud de un arco es igual al radio por el ángulo en radianes. El ángulo girado en radianes. Aquí hay un dibujo esquemático de lo que está sucediendo cuando este disco giró 2 segundos. Y esto se desplazó, entonces, a una cierta distancia. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un principio del sistema de transmisión, donde los puntos de contacto de esta correa con este disco tienen en común la velocidad de la correa o de la cuerda y la aceleración tangencial de la cuerda. Son comunes de este punto y de este punto, y de cualquier punto que está aquí en esta circunferencia. Y por tanto, cualquier punto de este lado de la correa, obviamente, porque la correa, vamos a suponer que no se estira ni se encoge. Por tanto, todos los puntos de la correa tienen la misma velocidad y la misma aceleración. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que si acá arriba va para ese lado, este otro lado va en sentido opuesto, pero con los mismos valores numéricos. Incluso no tienen por qué ser paralelas, podrían ser en ángulo, da lo mismo. Recordemos que toda la cuerda o todo el cable tienen las mismas velocidades, los mismos puntos. En teoría, digamos, en la práctica, de verdad que en algunos casos no es tan cierto. Pero eso ya tiene que ver con un problema de tipo mecánico, de diseño. ¿No? Que el sistema de transmisión, donde algunos puntos de estos no siempre tienen las mismas velocidades. Entonces ya es una situación de más análisis detallado desde el punto de vista de ingeniería, yo diría, mecánica. Acá tenemos un ejemplo que tiene que ver con rotación, con el uso de las fórmulas que yo les comenté. Esta fórmula, esta de acá arriba, esta fórmula, donde tenemos un cuerpo que rota, llega a una cierta velocidad, y ese elemento, para llegar a esa velocidad, partió de un tiempo cero, se demoró tanto tiempo en llegar a la velocidad. Uno podría averiguar cuántas vueltas dio, qué aceleración tuvo, y seguir así a partir de esa velocidad de giro, velocidad angular. El cuerpo se detiene, cuánto se demora en pararse. En el caso de un motor, ustedes tienen que haberlo visto,
el caso de un ventilador, probablemente, ustedes ven que cuando apretamos el botón de encendido, ya sea el motor del ventilador, empieza a girar de a poco hasta que llega a una velocidad que se llama velocidad régimen. Desde cero a esa velocidad transcurrió un cierto tiempo. Y el movimiento suele ser uniformemente acelerado. Hasta que llega a la velocidad normal, donde la velocidad ahora es constante y el ventilador gira con velocidad constante. No hay aceleración. Pero cuando apretamos el botón para detenerlo, ese cuerpo sigue girando, pero cada vez va girando más lento. Es decir, se está desacelerando uniformemente y se va a demorar un tiempo en pararse. Nosotros podemos averiguar todos esos datos si tenemos algunos datos puntuales, ¿cierto? Tiempo transcurrido, velocidad máxima, etcétera. Podríamos calcular cuántas vueltas dio, cuál fue la aceleración en la partida, cuál fue la aceleración en la parada, etcétera. Que son datos antecedentes que de alguna manera se muestran en estos ejercicios. Ese fue el objetivo de mostrarles, de entregarles esta guía, que ustedes vean cómo se opera con las fórmulas del movimiento en rotación, de un cuerpo en rotación. Fórmulas, fórmulas. Velocidad angular final, velocidad angular inicial, la aceleración constante, el cambio angular, es decir, delta teta, qué ángulo giró en un cierto tiempo cuando fue de esta velocidad a esa velocidad, cuál fue el ángulo total que giró. Indudablemente que pueden ser muchas vueltas, pero medio en radianes, obviamente. Ahora, en la guía número 5, sigo con los problemas de rotación. Vean, ustedes se fijen, aquí usamos directamente estas fórmulas. Prácticamente las mismas que le mostré antes. Calculamos número de revoluciones, ángulo girado. En este segundo ejemplo, ya parto con el primer caso de transmisión de movimiento. De alguna manera está camuflado. Entonces es un sistema de transmisión de movimiento. En este caso, por fricción, que se los voy a mostrar enseguida en los apuntes. Sistema de transmisión por fricción. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que este disco C está girando en sentido horario, está girando en sentido horario, con una aceleración angular también en sentido horario, el disco C. Y está en contacto con este disco B en este punto por fricción. Es decir, este presiona a este de manera que cuando gire este arrastra a este. ¿Qué hace? Desplazar esta carga hacia arriba. Porque obviamente este disco, cuando este gira en sentido horario, esto va a girar en sentido antihorario, como se muestra aquí en una figura. Aquí lo tiene. El punto de contacto, de aquí lo relevante, en todos los sistemas de transmisión de movimiento, el punto de contacto de dos elementos tiene una particularidad que si no patina uno con otro, que si no hay roce, si no desliza uno con otro, la velocidad del punto de contacto es la misma para los dos, velocidad lineal, V, velocidad lineal, es la misma para los dos, perpendicular a los radios, obviamente, y la aceleración tangencial también es la misma para los dos, colineal con la velocidad, como se muestra aquí. La velocidad de la aceleración del punto E. Y el punto E es común para el disco C y para el disco B. Son iguales, absolutamente iguales.
Y aquí está planteado. Disco C, la velocidad de E, disco B, la velocidad de E. ¿Qué es lo que cambia en cada caso? Los ómega y los radios, pero estos son iguales, exactamente iguales. Ya tenemos esta relación que nos permite relacionar los radios con las velocidades angulares. El producto, esto es velocidad, por si acaso. Esto es B sub E. R por omega o omega por R, como ustedes quieran escribirlo, a lo mismo. En los ejercicios anteriores parece que le puse R por omega, pero es absolutamente indiferente, porque estos son escalares, no son vectores. Aquí tenemos como escalar. Establecemos esta igualdad de velocidades, esta igual a esa. Entonces estos términos y tenemos esta relación. Y de aquí despejamos W sub B. Y obviamente también despejamos el alfa de B, la aceleración angular y la velocidad angular de este doble disco. Tiene dos elementos que están unidos entre sí. Estos dos discos están unidos y giran los dos juntos. Con esos antecedentes nosotros entonces ahora podemos calcular cuáles son los datos que tenemos entonces para el cuerpo D. Porque obviamente el punto F, según la figura que tenemos acá, estaría aquí. Ahí estaría el punto F, que coincide con D. Y por tanto, la velocidad de D va a ser igual a la velocidad de F. Y la aceleración tangencial o la aceleración de D va a ser igual a la aceleración tangencial de F. ¿De acuerdo? Son exactamente igual la velocidad y la aceleración de todos estos puntos. Y ese concepto que ya lo vimos en un problema de la guía anterior, lo hemos ocupado acá, para determinar la velocidad del D, que es igual a la de F, y que la aceleración de D es igual a la aceleración tangencial del punto F. Y con eso tenemos lo que nos están pidiendo en este caso. ¿Con qué velocidad y con qué aceleración se está moviendo el cuerpo D de este ejercicio? Ese es. ¿A través de qué? De un sistema de transmisión de movimiento por fricción, por roce, en este punto. Primer sistema de transmisión. Aquí les muestro otro sistema de transmisión por roce, bastante original. Una particularidad. Estos ejes son perpendiculares entre sí. Y nos dice entonces que este disco, que pasa a ser el motriz, porque aquí está conectado el motor, en este eje, el motor, hace girar el disco de abajo por roce, al estar en contacto este con este. ¿Cuál es la dificultad? Que se muestra aquí. Y cuando yo hago girar este disco en este sentido, al tocar acá, la velocidad del punto de contacto, que es la misma para los dos discos, es esa, hacia allá. Y por tanto, si esta velocidad es hacia allá, respecto al centro que está aquí, el disco de abajo gira en sentido antihorario. Y el problema me pide calcular la distancia X para que esto gire en sentido horario. Sentido horario. Entonces a uno le preguntan, bueno, ¿dónde coloco este disco? ¿Está bien hacia este lado? Porque este disco se puede correr en este eje. Lo puedo desplazar. Esa es la ventaja de este mecanismo. Yo voy cambiando la velocidad, porque voy cambiando este radio. Y si cambio este radio, la velocidad del punto E va a ser distinta dependiendo del radio o distancia X. Bueno, en el dibujo que está a continuación, se muestra que el diseño ideal es este, para que esto gire en sentido horario. Que el disco, en vez de estar a este lado, esté al otro lado del eje. Al revés. Porque la velocidad de E sigue siendo para allá. Pero como está al otro lado, el giro del disco de abajo en el sentido horario. Y no antihorario, como está acá. Es importantísimo, entonces,
tener cierto criterio, cierta noción de cómo funcionan los mecanismos. En este caso, repito, este disco se puede mover en su eje hacia cualquier lado. Por lo tanto, en el disco de abajo yo voy a tener velocidades distintas y además con distintos sentidos de rotación. Interesante. Es decir, esto es un mecanismo que permite variar la velocidad y cambiar de rotación. Yo puedo variar la velocidad girando para este lado, sentido antilado. Pero si el disco lo paso al otro lado, puedo variar la velocidad y más aún gira en sentido horario. Varío la velocidad y cambio el sentido de giro. Interesante. Sistema de transmisión de movimiento por fricción. Acá, ejercicio que en la clase anterior no comenté, tenemos una transmisión por cadena, que todos ustedes yo creo que la conocen. Cuando nosotros hacemos girar este piñón, que tiene el libro le llaman Catalina, este disco con dientes, o piñón, o rueda dentada, donde están los pedales, cuando yo voy a girar esto, indudablemente que esta cadena que conecta esta rueda dentada con esta rueda dentada que está acá atrás, que en un momento se le llama piñón, aquí le llaman engrane, voy a hacer girar el piñón trasero. A girar este en sentido horario, voy a hacer girar este también en sentido horario. Porque la velocidad de todos los puntos de la cadena es la misma en este punto como acá. Esta es la gracia. El punto A y el punto B van a tener la misma velocidad. Es decir, la cadena tiene una velocidad. Y todos esos puntos tienen la misma velocidad. Aquí hay un detalle importante, que tiene que ver con temas mecánicos, pero yo creo que es interesante que ustedes lo conozcan. Estoy diciendo que todos estos puntos de la cadena tienen la misma velocidad y la misma fuerza o tensión. La misma fuerza en todos estos puntos. Pero curiosamente, en el caso de las cadenas, acá abajo pasa una cosa distinta. En este caso aquí le han puesto un mecanismo adicional que se llama tensor, es para tener tirante la cadena. Pero la verdad de las cosas, que la cadena hace fuerza solamente con la parte de arriba, no con la parte de abajo. Y de hecho, si no tuviera este tensor, esta cadena aquí estaría levemente curva, estaría floja. Y podemos decir perfectamente que la tensión abajo puede ser cero, no está tensa la cadena. Y segundo, que la velocidad de los puntos de la cadena en la parte inferior no son iguales a los de arriba. Aquí se trata de hacer igual por medio de este elemento que tensa la cadena. ¿Y por qué se hace eso? Para que no se salte de los dientes. Porque cuando no tiene esos sistemas tensores, la cadena hay que dejarla muy tensa para que no se suelten los dientes. Eso tiene que ver con su funcionamiento más mecánico. Como repito, las cadenas solamente hacen fuerza en un solo lado de la cadena, en el otro lado no hacen fuerza. A diferencia de las correas, donde hay fuerza en los dos lados. Distinta, pero hay fuerza en los dos lados. En las cadenas no, en un solo lado. Y la velocidad entonces es constante en el lado tenso de la cadena. En el lado tenso, la velocidad es la misma en todos los puntos. Y la aceleración también es la misma. ¿Qué es lo que se muestra aquí? Entonces aquí nos dan cómo gira este elemento llamado Catalina. Y me preguntan cómo va a girar el piñón. Y pasamos entonces de que esto está girando a 3 radianes por segundo y que este disco gira a 8 radianes por segundo. Más rápido. Eso es interesante. Datos. Cuando se pasa el movimiento de un engranaje grande, un disco grande a uno chico, si va del grande al chico, el chico va a girar más rápido que el grande. Siempre. Absolutamente siempre. Los que son de mayor diámetro giran más lento que los que son de diámetro más pequeño.
un antecedente que ustedes deben tener en cuenta, porque si le hubiese dado aquí un número más chico que ese, es porque hay un error. Y se responden varias preguntas. Se pregunta por la velocidad de la bicicleta. Eso es un detalle un poquito más complejo. Pero que ustedes con la explicación que se da aquí lo podrían entender. Eso es lo que se muestra en esta guía, sustancialmente. Dos sistemas de transmisión, por fricción y por cadena. A continuación, porque otro ejercicio adicional es sobre engranajes, que es lo que me faltaría mostrarles. Lo vamos a hacer en una guía que les voy a hacer llegar dentro de esta semana, antes del próximo martes. Voy a pasar a mostrar entonces los apuntes que le hice llegar ayer al aula en este PDF. Los textos que están aquí están transcritos de un libro sobre elementos de máquinas o sistemas de máquinas en general, donde los sistemas de transmisión es una parte de las máquinas en general. Y aquí tenemos varios sistemas de transmisión. Primero, transmisión por fricción. El caso más simple de los sistemas de transmisión. Dos elementos en contacto que uno rota hace rotar al otro, porque el contacto es por roce. Mientras no resbale o patine uno respecto al otro, uno va a arrastrar al otro. Hay una gran cantidad de sistemas de transmisión por fricción. Mecanismos muy simples, otros más complejos, incluso hay algunos que tienen velocidades constantes, con los ejes colocados en distintas posiciones, ejes perpendiculares entre sí, ejes paralelos, ejes inclinados, etcétera. Una gran variedad de sistemas de transmisión de movimiento por fricción. Tienen algunos inconvenientes, probablemente. No sirven para potencias muy grandes, porque obviamente van a tender a resbalar los sistemas. El roce tendría que ser muy alto, por lo tanto no se pueden transmitir potencias demasiado altas, porque van a resbalar uno respecto a otro. Generalmente, la mayoría de los sistemas con mayor eficiencia y que funcionan mejor son aquellos sistemas pequeños, de poco peso, de poca carga y de poca potencia, donde si yo aprieto un elemento contra otro y las superficies de contacto son muy rugosas, es muy fácil transmitir el movimiento. Interesante que ustedes lean, antes que se les muestre acá. Aquí se muestran algunos ejemplos, un poquito difícil de entender porque están en un plano. El de acá, si ustedes se fijan, tenemos este disco, aquí tiene una superficie cónica, que está girando en este eje. Esto gira así. Y acá tenemos otro elemento que gira en este eje, que tiene esta superficie en contacto con esta superficie de este cono. Por lo tanto, cuando yo presiono esto contra esto hace girar a eso o viceversa. Giran los dos en este eje vertical, o sea, en este o en este. Incluso más aún, en este caso hay un doble sistema de fricción, porque hay tres ejes. Ustedes tienen este eje y este de acá. Este es como un eje intermedio, donde el movimiento de este finalmente llega acá. ¿Por qué? Porque esto está tocando aquí y también está tocando aquí. Doble superficie de contacto. Entonces yo puedo aprovechar de transmitir movimiento desde aquí hasta allá o desde acá hacia acá. En esta superficie que se topa, aquí se topa esta superficie con esta,
Y aquí se topa esta superficie vertical con esta otra superficie, con este lado de este elemento en forma de cono. Una superficie recta, una superficie inclinada. Y ambas superficies están en contacto, ya sea con este elemento o con ese. Interesante. Traten de analizarlo. También hay una superficie de contacto acá. Hay distintas superficies de contacto entre este elemento y este que está acá. Pero enseguida les voy a mostrar distintos sistemas que podemos visualizar aquí. Voy a poner de nuevo el apunte. Voy a salirme del apunte. Aquí tenemos un problemita. Lo vamos a tratar de remediar. Vamos a tratar de entrar de nuevo al apunte, porque a ver si tuvimos una cierta dificultad. A ver si lo podemos sacar directamente. Efectivamente tenemos un problema. Voy a tratar de bajarlo de nuevo del curso. En este del PDF que ustedes ven acá. Pues aquí tenemos, como les comentaba recién, los distintos sistemas de transmisión de movimiento por fricción. Hay distintas configuraciones. Interesante que ustedes las analicen. Tenemos sistemas, que es el más común de todos, dos discos en contacto. Aquí tenemos dos discos en contacto con la diferencia de que este está topando al interior de estos dos discos. Estos son dos discos con un punto de contacto en forma de cono exterior y un cono interior. Aquí tenemos contacto de dos superficies cónicas. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? En que los ejes son perpendiculares entre sí. Aquí tenemos superficies lisas y superficies estriadas, que permiten, en este caso, esto permite un mejor roce que este de acá, que es liso. Aquí tenemos dos discos que se frotan entre ellos. Aquí tenemos superficie de contacto en forma de cono. ¿Cuál es la gracia de estos sistemas? Que yo puedo variar bajando este cono, aunque cambian los radios, cambia este radio. Por tanto, yo puedo variar la velocidad subiendo o bajando este cono, desplazando este eje o este, cualquiera de estos dos. Tengo que desplazar una velocidad. Lo mismo pasa con este. Aquí cambiamos las distancias de este punto al eje de giro, por tanto van a cambiar las velocidades. Este sistema también permite cambiar las velocidades, al igual que este y al igual que este y al igual que este. De la misma forma como yo les mostré en el ejercicio que estaba resuelto en una de las guías. Sistema donde moviendo uno de los discos, ya sea en forma de cono o disco recto, podemos cambiar las velocidades. Sistemas de movimiento, transmisión de movimiento por fricción. Tenemos acá sistemas de transmisión por correa. Normalmente pueden ser correas planas
que pasan de una polea a otra por una correa plana o por correas dentadas, son bastante usuales, o correas con una sección en forma de trapecio. Cualquiera de esas transmisiones son transmisiones por correa. Y aquí está indicado entonces cuál es cómo trabajan ellas, cada una de ellas, hay una descripción, algunas desventajas que tienen, dependiendo de cómo se quiere trabajar con ellas. Lo que sí está importante y está claro, mostrado aquí en esta figura, es la siguiente. ¿Por qué se refiere a esta forma? Porque aquí lo que interesa es que la parte de la correa en contacto con la polea sea el máximo posible. Entre más superficie de contacto hay entre la correa y la polea, la transmisión es de mejor calidad. Entonces, ¿qué sucede? Que dependiendo del sentido de giro, ¿cuál transmisión es más eficiente? En este caso, el sistema de transmisión, el motor está aquí, en el lado este, en este lado, y está girando en sentido horario. Cuando el motor está aquí y tiene sentido horario, la correa se está tirando de acá, se tira de aquí. O sea, aquí hay una tensión muy grande. En el otro lado de la correa, está en contacto con acá, donde también hay roce, y también hay roce aquí, la tensión aquí es más chica. Y además, como esta tensión es más grande y esta es más chica, la correa aquí arriba se va a curvar y se curva hacia abajo. Una, porque la tensión aquí es más chica, y segundo, porque el peso de la correa hace que esto se caiga. Si esto se cae, el ángulo de contacto con la polea es más grande. Por tanto, esta situación es la mejor de todas. Si fuera al revés, si este girara, si aquí estuviera el motor y girara en sentido antihorario, la correa tensa estaría arriba y la parte curva estaría abajo. Si la parte curva está abajo, el ángulo de contacto de la correa con la polea es más chico. ¿Verdad? Porque llega hasta por aquí, no. Porque aquí parte la curva. Por lo tanto, ese ángulo es más chico. Y la correa entonces funciona con menor rendimiento. No es la mejor solución. Entonces es importante fijarse hacia qué lado gira el motor y cómo colocamos la correa con la otra polea para hacer más eficiente la transmisión. Ahora bien, esto a veces se puede sufrir y lo vamos a ver en la transmisión con cadena, en este mismo documento, al final, que aquí se le puede colocar algún elemento que permita empujar la correa hacia abajo, para dejarla más tensa y para que este ángulo de contacto sea mayor. Se llaman atesadores, elementos con resorte que empujan en un lado la correa para que este ángulo de contacto sea mayor. Pero tiene que ver más que nada con un diseño mecánico. Pero es importante que ustedes sepan las situaciones que se pueden plantear en la correa. Lo que sí estamos claros, que cuando analizamos la velocidad de este y de este, lo que tienen en común es que la velocidad de todos estos puntos de la correa y la aceleración de todos estos puntos son comunes para ese punto y para ese punto de las dos poleas, independiente del diámetro que tenga. Por tanto, a partir de esos antecedentes, que yo conozco la velocidad aquí y la velocidad acá, la aceleración tangencial aquí y la tangencial acá, yo puedo calcular el alfa y el omega de esta rueda si conozco los datos de partida de acá. Aquí hay varias configuraciones. Aquí está puesto de alguna manera lo que yo les contaba recién, cuando esto está al revés. Y este, donde está el motor, que es este, está girando en sentido antihorario, la parte floja de la correa va a quedar acá abajo. Va a funcionar mal. ¿Cómo se hace? Se coloca aquí un disco intermedio, una polea intermedia, que está empujada con un resorte hacia arriba. De manera que tensa esta parte. Y con eso permitimos que este ángulo sea muy grande. El ángulo de contacto aquí es más de 180 grados.
pueden ser perfectamente 230 grados, 220 grados, muy buenos, porque si le sacamos esto, la correa va a quedar por acá abajo y el ángulo va a ser menor de 180. Entonces, eso es lo importante. Ahora, este caso es un caso particular donde con un motor hacemos girar dos ejes para el mismo lado, usando un elemento intermedio. De hecho, transmitimos el movimiento a dos ejes simultáneamente. Esto es lo que tenemos entonces por transmisión por correas. Después tenemos transmisión por engranaje. ¿Qué es lo que son los engranajes? Ruedas con dientes, de distintas formas. Aquí hay una explicación respecto a cada uno de ellos. Aquí hay una gama de algunos tipos, no están todos, pero básicamente están los más conocidos. Tenemos engranajes de dientes rectos, porque se llaman rectos porque son paralelos al eje longitudinal. Dientes rectos. Estos dientes están inclinados, no son paralelos al eje, están inclinados respecto al eje. Se llaman engranajes helicoidales. Aquí tenemos un engranaje formado por dientes rectos, pero es un solo engranaje, o aparentemente son dos engranajes juntos, con dientes inclinados en sentido opuesto. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Es que las fuerzas laterales que actúan en los dientes se anulan mutuamente, una las de un lado con las del otro. ¿Claro? Porque en este caso, en los dientes en contacto, se producen fuerzas perpendiculares al diente. Y por lo tanto hay componentes en dirección tangencial y en dirección transversal. Y la dirección transversal trata de empujar el engranaje hacia un lado. Aquí tenemos un engranaje interior, con dientes por el interior, conectado con un engranaje con dientes rectos por fuera. Un anillo con dientes por el interior, conectado con un engranaje de dientes rectos. Aquí tenemos este elemento que se llama cremallera. Es un engranaje con dientes rectos conectado a un elemento recto que también tiene dientes semejantes a esto. Enseguida les voy a contar una curiosidad sobre esto. Aquí tenemos transmisión de ejes perpendiculares o inclinados entre sí, donde son conos, el engranaje es un cono con dientes rectos. Aquí tenemos lo mismo, es un cono con dientes inclinados. Y aquí tenemos lo mismo, un cono con dientes curvos, que son más complejos y obviamente más difíciles de fabricar, pero que tienen mayor eficiencia respecto a los otros engranajes. Pero tiene que ver ya con una parte de diseño mecánico, que no es el tema de ustedes. Mientras ustedes conozcan los diversos temas que hay, donde aquí lo relevante son los dientes, el tipo de dientes, y los datos que a ustedes les pueden interesar para calcular la transmisión del movimiento de uno respecto al otro. Ahora, algunas particularidades. Esta cremallera se usa en muchos sistemas de transporte, especialmente en los ferrocarriles o en ascensores que trabajan con pendientes inclinadas, donde en la línea del tren, además de los rieles, hay un sistema de este tipo, recto con dientes, que se llama cremallera. Y el motor de la locomotora, la máquina del tren o del ascensor, tiene un motor conectado con estos engranajes. De manera entonces que cuando este engranaje gira, el ascensor o el tren se desplaza en el sentido de la cremallera. Es un sistema muy usual, repito, en sistemas de transporte, cuando tienen que trabajar en pendientes muy altas. Este sistema es el que tenía en Chile el ferrocarril, que iba desde los Andes
para Mendoza, que cruzaba la cordillera por el Paso de los Libertadores, con mucha pendiente, y toda la línea del tren, en la zona de mayor pendiente, tenía estas cremalleras, que van entre los dos rieles, y la locomotora entonces tenía un sistema de engranajes que iban moviéndose sobre esta cremallera. Tenemos lo mismo, visto de otra forma, en perspectiva, lo mismo que ya vieron anteriormente ustedes. No voy a tener mucho antes de que los vean, para que los visualicen. Después tenemos otro sistema de transmisión de tornillos sin fin. Es una especie de engranaje con dientes curvos que se conecta con una especie de tornillo, que se llama tornillo sin fin, que este tornillo gira y hace girar este. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que los ejes pueden estar cruzados. Y hay rectos, hay curvos, con distintas formas de curvas. Eso es una transmisión de tornillos sin fin. Está indicada cuáles son las ventajas o desventajas que puede tener y dónde se usa. Está lo que se conoce como reductores de velocidad, ampliadores de velocidad, depende de cómo uno lo vea, distintos tipos. Tenemos una gran cantidad de ellos. Aquí tenemos dos engranajes, este engranaje y ese, que se transmite el movimiento de un eje al otro. Está indicado aquí. Aquí hay un sistema escalonado, que de este se transmite a este, y en este eje común que mueve este, se transmite a este. Sistema escalonado. Distintas formas, distintos tipos de ejes. Ejes que se conectan y se desconectan. Transmisión cónico escalón, ángulo recto entre ellos. Una mezcla de engranajes rectos o helicoidales, que el movimiento va desde este eje a este, y este eje se conecta con un cono para que el movimiento salga por acá. Y obviamente que las velocidades van a ir cambiando dependiendo de la transmisión. Aquí hay un sistema de tornillos sin fin, 4 tipos, que cambian la posición de los ejes o la posición del tornillo. Hay una mezcla de tornillos y engranajes, tornillos sin fin con engranajes, combinaciones que se pueden dar. Transmisión por cadena. Con esto terminamos. Transmisión por cadena tiene la ventaja de que se puede transmitir movimiento a la grande distancia, incluso hasta distancias hasta de 8 metros entre este eje y este. Hay que tomar algunas precauciones, indudablemente. Muchas veces estas cadenas son peligrosas, pueden atrapar la ropa, pueden atrapar a las personas, muchas veces van protegidas, van cubiertas, van tapadas, tienen sistemas de lubricación y también tienen sistemas tensores, para que parte de la cadena no quede floja, como se dice, y quede tensa. De manera que si queda tensa, la cadena no salta. Y el funcionamiento es mucho mejor que cuando están sueltas. Distintos sistemas de tensor, con atensadores, que son estos discos, ya sea conectados con resorte, con peso, empujados, etcétera, distintos tipos. Esto es lo que yo quería mostrarle hoy día. Y tiene que ver, repito, con sistemas de transmisión de movimiento por rotación. Básicamente, sobre los sistemas de transmisión por rotación y movimiento-rotación, se va a componer la tarea 3. Me falta enviarle algunos ejercicios sobre sistemas de transmisión y la relación, y lo que se conoce como relación de transmisión, donde en el caso del engranaje, que es el que me falta mostrarle algún ejemplo, normalmente la relación de transmisión se hace a través del número de dientes, más que de los diámetros. Y los diámetros de los engranajes son complejos,
porque el cálculo se hace a través de un diámetro ficticio que se llama diámetro primitivo, ¿no? Pero que no se puede medir. Uno puede medir el diámetro exterior, el diámetro interior, pero el diámetro primitivo es un círculo que va más o menos en la mitad de la altura de los dientes, como se muestra aquí en la cadena, que también tiene dientes. Por lo tanto, este es el diámetro primitivo. Es un dato que uno no tiene. Lo que puede tener es el número de dientes. Entonces, en el caso de los engranajes, normalmente la relación de velocidades entre uno y otro se hace con el número de dientes, entre los dientes de uno chico y los dientes de uno grande. Y se establece relación entre velocidades angulares a partir del número de dientes, porque el número de dientes es función del diámetro y de los radios, obviamente. Bien, eso es lo que yo tenía para Vivian en esta clase. Les agradezco la atención. Si tienen alguna consulta la pueden hacer ahora.